Esta noche tenemos la visita al país, en realidad, del embajador Sacha Llorenti, embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, que nos acompaña esta noche en el programa, y Daniel Agramonte, experto internacionalista. Sacha, nos quedamos en el anterior bloque. Diste una entrevista, me interesa saber qué es lo que desde tu perspectiva hay que revolucionar dentro de las Naciones Unidas. Uno de los temas en los que hacías énfasis era la democracia. Democracia, un concepto de democracia, digamos, que las Naciones Unidas exigen a todos los países. Pero cuéntanos dónde está esa observación, qué es lo que hay que cambiar. Es un tema de fondo, es un tema de debate en Naciones Unidas. Lo que pasa es que la estructura de la organización todavía mantiene la estructura de después de la Segunda Guerra Mundial, con un puñado de países, son 5 países, que en realidad controlan las decisiones más importantes de la organización. En términos de seguridad, el Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, tiene 5 permanentes con derecho a veto. Es decir, si uno de ellos no está de acuerdo, aunque los otros 14 sí estén de acuerdo, esa decisión no pasa, esa resolución no se aprueba. Por un lado. Por otro lado, la propia lógica en la que funcionan otras instituciones del sistema de Naciones Unidas, como el Fondo Monetario Internacional. Daniel hacía una referencia a las instituciones de Bretton Woods. Les doy un ejemplo, vinculado a un tema que Bolivia lideró durante el año pasado, que tiene que ver con los procesos de reestructuración de deuda soberana, ¿sí? A ese proceso se opusieron 11 países, ¿sí? No querían saber nada del tema, no querían que se trate en Naciones Unidas, porque es un tema realmente importante que tiene que ver con el sistema financiero internacional, y estamos hablando de billones y billones de dólares. Esos 11 países, entre los que está Estados Unidos, esos 11 países tienen en la Asamblea General aproximadamente el 7 u 8% de votos. Solamente el 7 y 8%. Entonces, aunque estén en contra, las resoluciones pasan. Pero esos mismos 11 países, en el Fondo Monetario Internacional, tienen más del 40% de la decisión. Solamente esos 11 países. Por eso querían que ese tema no sea tratado en Naciones Unidas, en la Asamblea General, sino sea tratado en el Fondo Monetario Internacional, donde controlan las decisiones. Entonces, ¿de qué mundo multipolar o de qué democracia global o del derecho internacional incluso podemos hablar cuando un puñado de países toman las decisiones más importantes, dejando a la inmensa mayoría relegada a simplemente mirar de palco lo que sucede? Naciones Unidas ha cumplido 70 años y es hora de, decía, hacer una revolución dentro de la organización. Si no se actualiza, si no se democratiza, entonces corre el riesgo de convertirse en una organización irrelevante. El caso de Palestina es uno muy claro. Es decir, yo he tenido el privilegio no solo de firmar a nombre de Bolivia las relaciones diplomáticas con Palestina, sino de haber votado en esa sesión histórica que reconoce a Palestina como Estado observador no miembro de Naciones Unidas. Más de 2/3 de votos apoyan esa decisión de Naciones Unidas, más de 2/3. Pero solamente el voto de veto de un país, de Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad, impide que Palestina sea reconocido como un Estado con plenos derechos. Entonces, ahí vemos la desproporción, la ausencia de democracia en la Organización de Naciones Unidas, que está controlada por una lógica realmente, en muchos de los casos, imperial. Los países pequeños, a través del G77, pequeños entre comillas, iguales en derechos que los otros, a través del G77 hemos empezado a romper eso. Una de las formas ha sido el tratar ese tema de los fondos buitre, de la deuda soberana en Naciones Unidas. Te cortaré, eso tenía la pregunta para más atrás, pero Sacha, a ver, ¿puedes contarle a la gente qué es la reestructuración de la deuda soberana? ¿Qué es la modificación de esos principios? Hace poco hemos leído en el periódico que el presidente saludaba que esto haya sucedido en las Naciones Unidas, pero me interesa mucho que le cuentes a la gente
¿Qué quiere decir? ¿Por qué Argentina estaba tan empeñada en que esto pueda saludar? ¿Por qué Argentina ha saludado tanto al embajador de Bolivia, incluso en sus periódicos y toda la prensa que ha dado seguimiento a lo que ha sucedido en las Naciones Unidas? ¿Qué quiere decir esto? Yo creo, y muchos reconocían esto desde el premio Nobel Stiglitz hasta varios embajadores allá, que hemos vivido un momento histórico en Naciones Unidas para quebrar la lógica en la que el Fondo Monetario Internacional se adueñe de los temas financieros del mundo. Hemos tratado este tema en el escenario más democrático que hay, con todas sus imperfecciones, pero el más democrático que hay en Naciones Unidas, que es la Asamblea General, donde cada Estado tiene el mismo valor que el siguiente, sin importar su tamaño, si tiene un mayor ejército o no, etc. El voto de Kiribati, que es una isla del Pacífico, vale exactamente lo mismo que el voto de China o de Estados Unidos o de Alemania. Todos tenemos exactamente el mismo poder. Hemos tratado este tema ahí, pese a la oposición de varios países, porque cuando hablamos de deuda soberana, voy a tratar de ejemplificar esto. Estamos hablando de una parte neurálgica del sistema financiero. Todos los países prestan o se prestan dinero, ¿sí? Funciona como las familias, ¿sí? Que necesitan algo y se prestan dinero. Cuando aquí en nuestro país, digamos, la familia Susana se presta dinero de un banco, pero este banco decide subirle los intereses sin consultar con nadie, aplicar tarifas de usura, ¿sí? ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento actúa el Estado para decirle un ratito al banco, un ratito, hay límites. Si uno tiene que cobrar solamente hasta este tipo de intereses, ¿sí? Y hay cosas que no se pueden embargar, por ejemplo, ¿sí? El Estado interviene, pero en el marco general multilateral en el mundo no existía ninguna norma de derecho internacional para proteger a los países de la usura de ciertos prestamistas o gente que se compraba los créditos de otros países, ¿sí? Eso pasaba con los fondos buitre. Los fondos buitre son empresas, entre comillas, financieras que solamente especulan, buscan países vulnerables que tengan deudas, compran esas deudas a precios bajos y luego a través de juicios quieren ganar el 100% o el 200% de esas deudas. Si hay países muy pobres como en África, varios ejemplos en los que esos países no han podido cubrir esas deudas. Y estos fondos ni siquiera prestan el dinero, solamente buscan dónde aprovecharse, buscan algún deudor débil para aprovecharse de él. Eso intentaron hacer con la Argentina con el apoyo de un juez estadounidense. Un juez estadounidense, apellidado Griesa, intentó frenar el proceso de reestructuración de deuda de la Argentina. Es decir, intentó impedir que Argentina pague su deuda, ¿sí? Un juez de un país intentando frenar el proceso de un Estado soberano. Entonces, ahí el G77 actuó de inmediato, se conformó un comité especial para los procesos de reestructuración de deuda soberana que presidió Bolivia y sacamos estos 9 principios que se convierten en un aporte al derecho internacional porque ese vacío que existía en el derecho internacional ahora tiene por lo menos estos 9 principios que defienden a los estados, defienden la soberanía de los estados en contra de este tipo de especulación. Y cuando hablamos de deuda soberana, no es un hecho, Susana, Daniel, no es algo abstracto, es algo que está íntimamente vinculado con la vida cotidiana de las personas. Cuando hablamos de deuda, estamos hablando de la capacidad financiera de los estados. Estamos hablando de las posibilidades de crecimiento o no. Estamos hablando de las posibilidades de desarrollo sostenible o no. Estamos hablando de la posibilidad de satisfacer derechos económicos y sociales. Estamos hablando incluso de la calidad de nuestros sistemas políticos y de la democracia. Entonces, es un tema, y por eso Argentina estaba muy motivada y muy movilizada en este tema. Ocuparon un rol muy importante, un liderazgo impresionante, no solo de la presidenta Cristina, del canciller Timmermans, de la embajadora Marita Percerval en Nueva York y del ministro Kichilov, porque ellos han sentido en carne propia lo que significa el ver limitada el ejercicio de su derecho soberano.
Esta resolución aprobada con algunos votos en contra, Estados Unidos votó en contra, porque son los que se benefician de un sistema financiero sin regulación. Marca un antes y un después en la historia de la propia Asamblea General de Naciones Unidas. Por eso ha sido un privilegio ser parte de este hito histórico, y eso se ha dado, Susana, fundamentalmente porque cuando sucedió la crisis de los fondos buitres en la Argentina, el presidente Evo, ustedes recordarán, dijo: todo lo que sea contra Argentina es contra Bolivia. Todo lo que sea contra el pueblo argentino es contra el pueblo boliviano. Y es por eso que nosotros decidimos trabajar en ese tema, y con un resultado finalmente exitoso. Daniel, recuerdo un anterior programa que estuviste acá, me ejemplificaste algunas situaciones que existen antes, los principios. Algo me hablabas de Uruguay, algunos estudios que habían hecho a través de tu institución. ¿Le puedes ejemplificar a la gente, digamos, en términos comerciales, qué significa un antes y un después de los principios? Bueno, o sea, es parte de esta déficit en la gobernanza global que tenemos, ¿no? Porque si bien se han fundado estas instituciones con Naciones Unidas en la etapa de posguerra, bueno, actualmente lo que nosotros estamos viviendo es que es más que nada esta desregulación financiera que hay, lo que está ocasionando el mayor conflicto en la parte económica. Entonces, esto de los fondos buitres era, por ejemplo, Argentina y Uruguay, que están siendo muy afectados por estas empresas o bufetes, como se les llaman, que son perseguidores de ambulancias, ¿no? Que después del accidente van a perseguir para decir: oye, ¿no quieres meter juicio? Oye, yo me hago cargo del juicio, tú no pagas nada, si sacamos algo de dinero, esto es mío, ¿no? Y como decía el embajador, compras algo muy barato y dices que yo me encargo del juicio, pero todas las ganancias son para mí. Y para Argentina el caso es tremendo, ¿no? Porque ha arreglado con casi todos sus acreedores, y unos pocos que no quieren arreglar, bueno, después de un tiempo les sale totalmente beneficioso este fallo. Y ahí es donde yo veo, ¿no? ¿Dónde están Naciones Unidas? ¿Dónde está el rol de Naciones Unidas si es que esto va a avanzar? Si es que Argentina, un Estado soberano, al final no puede decir no, porque Argentina todavía está con las dificultades para decir: no voy a pagar porque esto es algo totalmente especulativo. Porque hay mecanismos que se pueden encontrar para embargar activos, y claro, eso es todavía esta anterior visión que había. Entonces, si no tenemos todavía un marco regulatorio, no hay un consenso para tener inclusive un pequeño impuesto para las transacciones financieras, como hay propuesto muchos académicos desde el 2008, que esto cuánto nos bajaría esta especulación. Pero ya tenemos, aunque sea, ¿no?, este marco que está saliendo desde Naciones Unidas, como para poder dar un poco una línea sobre qué es lo que va a suceder. No digo que sea ya una norma de obligatorio cumplimiento, pero ya tenemos una línea, ¿no? Y quisiera volver sobre lo que dijo el embajador Llorenti sobre el riesgo de que pierda relevancia Naciones Unidas, ¿no? Y esto yo creo que es lo central que tiene que plantearse Naciones Unidas desde el centro, porque las otras instituciones nacientes de la posguerra, eso es lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Si hablamos del OMC, o sea, el GATT, que luego ya fue complementado por la OMC, es totalmente irrelevante a nivel mundial. No nos salimos del OMC, siguen todos los países siendo miembros, pero inclusive cuántas discusiones hemos tenido en la academia sobre cuál es el espacio que tienen los países para aplicar políticas. Y todos están de acuerdo en que espacio hay, porque a nadie ya le interesa lo que puede decir un bloque que está prácticamente estancado, ¿no? O sea, en Bali se aprobó un nuevo acuerdo en la OMC que era sobre facilitación al comercio, que es un tema de los menos importantes, y de todas formas la India después dijo que no lo iba a ratificar, o sea que está todo estancado. Y eso es lo que ha propiciado, ¿no?, este avance más hacia el regionalismo nuevamente de los países. El FMI no estará a nivel de la OMC, pero también está cada vez encontrando más dificultades en conceder los préstamos, que es su gran función, y con el anuncio de los BRICS, de tener un banco de desarrollo, la China, un propio banco de desarrollo, está haciendo que se cuestionen precisamente entre este multilateralismo que ha sido diseñado por unos pocos para muchos. Entonces ahora ya no puede continuar esa visión, y va a tener que ser diseñado nuevamente por muchos para muchos, ¿no? No solamente el FMI y la OMC, ¿qué pasará? Naciones Unidas creo que es donde más se está pudiendo avanzar, ¿no? A ver, quiero volver, hace poco, embajador, ha sido la reunión general de las Naciones Unidas, la Asamblea General. Uno de los discursos más esperados, en definitiva, ha sido el del presidente Evo Morales, ¿no?, donde hace una clara denuncia en su discurso en contra del capitalismo. Él insta a los países a salirse de ese sistema, habla también de los derechos de la madre tierra. Ahora este fin de semana se está viviendo, bueno, se ha vivido ya la conferencia del cambio climático, etcétera.
Pero en paralelo, el presidente Evo Morales ha dado a conocer la voluntad que tuviera Bolivia en reiniciar relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Nosotros sabemos que el país motor al capitalismo es los Estados Unidos. Este tipo de discursos, este tipo de declaraciones que hiciera el presidente, ¿no se leen luego, embajador, como una dualidad al momento de sentarse y establecer una relación ya con los Estados Unidos? No, porque son dos situaciones distintas, porque es cierto, el discurso del presidente Evo ha sido uno de los más claros, atacando las causas de la crisis climatológica, financiera, hídrica, institucional, social que vive el planeta. Y él decía que no es un tema de ponerle maquillaje a este asunto, sino de resolver esas causas estructurales. Pero, por supuesto, eso no significa que pese a que haya diferencias ideológicas profundas como las existen, eso no significa que dos estados no puedan tener relaciones, restablecer sus relaciones. Hay muchísimos ejemplos en la historia sobre eso. El encuentro entre China y Estados Unidos en los años 70 con Nixon. Actualmente el encuentro entre Cuba y Estados Unidos, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, o entre Estados Unidos y Vietnam, también después de una guerra cruenta, de una invasión estadounidense en Vietnam. Entonces, además, una cosa que recalcaba el presidente es que la nuestra es una cultura del diálogo, y que nosotros vamos a tener relaciones con todos los estados. Y daba un ejemplo muy interesante, porque decía, cuando yo llegué al gobierno, decía el presidente Evo, a mí me dijeron que no tenga relaciones con Irán, que no tenga relaciones con Cuba y que no tenga relaciones con Venezuela. Esas eran las condiciones que venían a imponer, ¿no? Estados Unidos. Y él dice, y ahora miren, ellos tienen relaciones con Irán, han llegado a un acuerdo con Irán, ahora han logrado restablecer relaciones con Cuba, ¿sí? Entonces, hay un doble rasero más bien de su parte. Lo que nosotros queremos es tener relaciones de respeto mutuo, de igualdad de condiciones, sin interferencia en nuestros asuntos internos, con todos los países, con todos los estados. Eso es beneficioso para todos. Y yo creo que un hecho muy importante de las últimas semanas ha sido la reunión que ha tenido el presidente Evo con el expresidente Carter, en el que uno de los temas que se han conversado ha sido justamente sobre las relaciones con los Estados Unidos. Esta reunión con Obama, ¿se dará, no se dará? Mire, están además en un pleno proceso electoral ya, ¿no? Están en un proceso preelectoral, pero yo creo que algunos temas de diplomacia hay que esperar a que tomen su propio cauce. Cuando aparentemente nada está pasando en diplomacia, puede significar que todo esté pasando, ¿sí? Entonces, hay que tener paciencia. Nosotros, miren, Bolivia ahora es yo lo noto permanentemente en Naciones Unidas, es como una excepción ahora Bolivia. Bolivia es uno de los países que más crece económicamente ante una crisis económica global, una recesión en muchos países, pero Bolivia sigue creciendo. Bolivia es uno de los países que más ha reducido la desigualdad de todo el hemisferio occidental. Bolivia sigue reduciendo la pobreza. Entonces tiene unas finanzas muy, muy fuertes. Entonces nosotros tenemos la capacidad para esperar lo que haya que esperar, porque nuestra condición es una condición que está refrendada en la Carta de Naciones Unidas, que es el respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestros asuntos internos. Y honestamente, Bolivia tiene la altura, y los hechos lo demuestran, de hablar con voz clara sobre este y todos los otros temas. Daniel, en estos últimos 10 años, casi 10 años que no tenemos relaciones con Estados Unidos, no serán 10 años, deben ser unos 8 años, si no estoy confundida. Tenemos relaciones, lo que no tenemos son embajadores. Diplomáticas tenemos. Claro, lo que no hay son embajadores, ¿no? Sí. Bueno, es verdad que no hay embajador, pero en estos últimos años, digamos, ha sido cuando
Bolivia, estos últimos 8 años, podríamos decir, ha tenido mayor estabilidad política, económica y social, ¿no? Uno podría intuir que una embajada, que tenía un embajador, que tenía tanta influencia, digamos, en el quehacer político cotidiano de nuestro país, y que ahora no esté, y que justamente el momento más estable se esté dando en estos últimos 8 años, uno, digamos, a criterio sentido común podría decir, bueno, ¿y para qué queremos otra vez relaciones con los Estados Unidos si nos está yendo tan bien, si estamos bien, ¿no es cierto? Pero tú, en calidad de experto internacionalista, Daniel, me gustaría que nos puedas aclarar, explicar cuál es la importancia de tener relaciones con los Estados Unidos. Claro, bueno, en primer lugar, importante eso, ¿no? Que sí tenemos relaciones, nunca se rompieron, lo que no tenemos es embajador, pero ahí también yo aumentaría algo que actualmente no tenemos embajadores en otros países, ¿no? Tal vez coyuntural como España o como Brasil, pero o sea, las relaciones las mantenemos, políticas, económicas. Entonces, el crecimiento de Bolivia, esta gran estabilidad económica y política que tenemos, número uno, hay que reconocer el manejo macroeconómico que tenemos y también el contexto externo favorable que se nos ha dado. Pero ya, ¿por qué el tener relaciones con Estados Unidos, ¿no? Que tú me preguntabas. Bueno, yo diría, viendo el pasado, viendo ahora, claro que sí han cambiado los pilares de cuáles eran los intereses, porque las relaciones las vamos a tener los países siempre con algunos intereses más, otros con algunos más económicos, más políticos. Antes, los pilares del relacionamiento con Estados Unidos era, número uno, cooperación, y número dos, la lucha antidroga. Y creo que queda claro, ¿no? Que uno era de llegada, otro era de salida. O sea, lo que nosotros más necesitábamos era cooperación, ya sea cooperación financiera que nos llegaba, o hasta el mismo ATPDA, que eran ventajas arancelarias si nos portábamos bien en la lucha contra las drogas. Y un interés que tenía Estados Unidos en Bolivia era el conducir la lucha antidroga. Creo que ahora el tener un país con las finanzas estables, con este crecimiento que mencionaba, nos lleva a tener otro tipo de intereses, ¿no? Y entonces ahí yo hablaría que es como con cualquier otro país que queremos tener relaciones económicas y políticas, y claro que sí. O sea, no nos podemos olvidar que Estados Unidos sigue hasta el día de hoy siendo el tercer comprador de Bolivia. O sea, además de Brasil número uno, Argentina número dos, el tercer comprador es Estados Unidos, y al igual que la CAN, son nuestros compradores de manufactura. Entonces hay una relación entre Estados Unidos y Bolivia, claro que sí. Además, tendríamos que ver que estas relaciones sí se pueden conducir en estos términos, ya bajo más relaciones de igualdad. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué es lo que queremos nosotros, como con cualquier otro país? Tener un diálogo cercano, tener movimiento de bienes, de capitales, claro que sí, pero ya no tendríamos esto que nos condicionaba antes, que queríamos esta gran cooperación, la lucha antidrogas, que tiene que ser un pilar. Después, de los temas de seguridad, ¿qué otro interés había para Estados Unidos? No, era siempre el tema de la seguridad. estabilidad económica nos da soberanía, definitivamente. Exacto, entonces ahora se está discutiendo unas modificaciones a la ley 1008, por ejemplo. Se están discutiendo en el Ejecutivo, esto lo van a pasar al Legislativo. Ya no es un tema que tenga que ser neurálgico y que se van a condicionar, inclusive tal vez rotura de relaciones diplomáticas. Ya no. Entonces, ¿cuál va a ser esta relación? Bueno, ahí es que tenemos que replantear cómo va a ser. Entonces, los embajadores se restablecerán cuando ya sea tiempo. Me acuerdo, hace unos 2 o 3 años el vicecanciller negoció un acuerdo marco con los Estados Unidos, ¿no? O sea, ya tenemos inclusive esto. Es solamente de ya ver cuándo se va a implementar, porque lastimosamente hay subidas y bajadas en el relacionamiento que hace que no se restablezcan los embajadores. Pero cuando vemos los datos sobre cuál es en la práctica lo que nos está afectando, al final es como con la China, ya sea que Estados Unidos o la China, ¿quién es la primera potencia económica del mundo? Yo creo que no importa quién ha sobrepasado por unos cuantos dólares al otro. ¿Y qué queremos con la China y con Estados Unidos? Creo que va por el mismo lado nuestras relaciones, ¿no? Es tener esto fluido con ambos. Sacha, hay un tema que, bueno, lo ha señalado Daniel, pero que siempre ha sido nuestro tema con los Estados Unidos, y es definitivamente el tema de la coca. En tu gestión se aprobó, se reconoció el acullico como una práctica cultural nuestra dentro de las Naciones Unidas, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra llegar a un puerto de relacionamiento cuando aquello que para nosotros es cultura, es nuestra hoja de coca, nuestro acullico, etcétera, para los Estados Unidos es cocaína? ¿Cómo se puede lograr, digamos, una relación cuando uno de los temas neurálgicos de nuestra relación con los Estados Unidos pasa por nuestra cultura?
Así es. Sí, Bolivia se reincorporó a la Convención de 1961 porque planteamos una enmienda de nuestra propia, una reserva más bien de nuestra, sobre el tema de la Culicu. Y la verdad hubo un apoyo, aunque silencioso, pero un apoyo muy importante de la inmensa mayoría de los estados parte de esta convención. El tema central está en que Estados Unidos utiliza el tema de la lucha contra las drogas con fines estrictamente políticos. Y es para controlar políticamente, en este caso, intentar controlar a Bolivia. Porque ¿cómo es posible que Estados Unidos desertifique a Bolivia, ¿sí?, otra vez con medidas unilaterales, absolutamente contradictorias al derecho internacional, y en tanto Naciones Unidas, a través de la oficina experta en el tema, felicite los logros de Bolivia? Incluso en muchos medios de comunicación estadounidenses se aplaude y se reconoce el modelo boliviano, porque nuestro modelo es el que más ha reducido plantaciones de hoja de coca, comparando con Perú o con Colombia, que son los otros productores de hoja de coca. Lo hemos hecho en estricto respeto a los derechos humanos, en defensa de nuestra propia soberanía, con nuestros propios recursos y sin que se instrumentalice políticamente el tema. Entonces, primero eso. Y hablaba yo de una doble moral, sinceramente, porque para algunas cosas utilizan sí los informes de Naciones Unidas, pero cuando no les conviene políticamente no, como este caso. Y lo otro que es muy, muy importante, hay estados en los Estados Unidos en el que el consumo de la marihuana es legal. Claro, legal. Washington, ¿no? Sí, en Colorado. Es legal. Es decir, creo que lo decía el presidente Santos, ¿no? Es decir, miren a dónde nos está llevando esta guerra contra las drogas, a que por un lado ellos que se creen los paladines de la lucha contra las drogas permiten el consumo legal, recreacional, entre comillas, de la marihuana, pero exigen que en países como los nuestros se persiga a los productores o consumidores. O sea, hay una doble moral muy, muy grande. Y no solo eso, porque además es sabido que gran parte del movimiento económico que se genera beneficia a los centros de consumo de las drogas. Y finalmente, yo creo que Bolivia ha dado una lección muy clara al mundo. El próximo año se debatirá en la Asamblea General de Naciones Unidas la política global de drogas. Ahí Bolivia llevará una propuesta muy, muy clara. La reunión que tenemos estos días aquí en La Paz va a servir también para discutir ese tema. Entonces, los hechos son claros, ¿sí? Bolivia ha hecho más que otros en la lucha contra las drogas porque es un problema global, no es un problema de uno u otro país. Bolivia es más un país de tránsito, pero no existe la corresponsabilidad, ¿no? Y esperemos que en esta reunión de Naciones Unidas pueda avanzarse en la dirección correcta. Caso contrario, seguirá siendo un instrumento político, de control político, pero la diferencia es que aquí hay un gobierno soberano y un gobierno digno. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, que ahora toca que hablemos de un tema importantísimo para nosotros, el tema del mar.